¿Qué tal? Buenos días todavía, ¿por qué no? Pero buenas tardes, buenas noches si usted nos ve en otro horario que no sea el de esta mañana. Bienvenidos otra vez más a una emisión de su podcast, video podcast BC Incluyente. El día de hoy vamos a abordar un tema bastante interesante. Vamos a hablar sobre el autismo y la inclusión. Vamos a hablar de cómo romper estas barreras que existen. Para ello nos acompaña el día de hoy, muchísimas gracias. Gracias. La doctora en psicología Denise López Talamantes. Bueno, me dice que es licenciada en psicología, pero doctora. Muchas gracias. Bueno, ella tiene un perfil de psicología, me ha comentado, leímos un poquito su currículum, les comparto, nos dice que ella se ha desempeñado en diversos cargos. Uno de ellos son la coordinación operativa de la Dirección de Prevención en el delito y las violencias de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, alrededor de 10 años me comenta, pero para ella pues mejor le damos el uso de la voz y que nos platique ella y se presente y que nos hable un poco de su trabajo. Doctora. Hola, muy buenos días, tardes, noches, de la hora que nos estén viendo. Pues yo le agradezco a la Secretaría de Inclusión por darme la oportunidad de estar el día de hoy aquí, de poder platicar con ustedes. Sí, soy licenciada en psicología. Trabajé en la Secretaría de Seguridad Ciudadana por 10 años en diversos puestos, cargos. Mi último cargo fue la coordinación de prevención del delito y las violencias, donde tenía pues contacto con diversas escuelas, instituciones, tanto comunidades como pues ahora sí que donde me llamara, ¿no? Todo enfocado pues a la prevención del delito. De ahí pues estuve un tiempo en CICESE y actualmente me dedico al hogar y me dedico a atender, trabajar en pro del autismo, ¿ok? Antes de ser psicóloga, soy mamá de Daniel, que es autista, de 23 años. Por eso para mí es sumamente importante que se visibilice el tema del autismo, porque hace 23 años pues las barreras eran totalmente distintas, ¿no? Entonces ahora me dedico a ayudar a mamás, a decirles pues no pasa nada, no te pelees con el diagnóstico, en este proceso de duelo que vivimos, acompañarlas en este duelo. Y también por las tardes a veces doy asesoría a algunos papás de jóvenes adultos con autismo, que es uno de los grandes desafíos en la actualidad. ¿Tiene una organización o lo hace de manera Mira, pertenezco personal? A una asociación civil que se llama Autismo en Movimiento, que después de 23 años o de muchos años es una red de apoyo de papás. Por ahí les van a dejar el dato para que puedan, digo, sí se puede, ¿verdad? Claro. Para que puedan Aquí lo contactarse. súper importante es que todos los papás que nos escuchen se sumen a la red de apoyo, papás y docentes y especialistas, porque en esas redes de apoyo nosotros como papás muchas veces andamos en la búsqueda, ¿no? De hoy, pues, ¿a qué especialista lo puedo llevar? ¿Qué es lo que sigue ahora? Porque pues podemos iniciar desde el tema de, pues sí, aquí tengo el diagnóstico, pero ¿qué hago con él? Okay. ¿Qué hago con él? ¿Qué pasa después de este diagnóstico, no? Y hablando, por ejemplo, del diagnóstico, hace 23 años, evidentemente, el acceso a la información simplemente era distinto. Entonces, en ese sentido, ¿cómo? No quiero, con todo respeto, puedo preguntar. Voy a empezar a hacer preguntas a lo mejor. Ok, ¿cómo? ¿Qué factores o qué sucede en su contexto cuando Daniel era pequeño y comienza a buscar, pues me imagino un diagnóstico, qué sucedía? Es como, a ver, no quiero ser ¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo se vivió ese proceso? O sea, ¿cómo dices, ok, algo sucede con mi hijo, necesito encontrar las herramientas adecuadas para poder brindarle lo que él necesita para desarrollarse, ¿no? Mira, el tema el autismo es un trastorno en el de neurodesarrollo, ¿ok? Donde ellos presentan diferentes desafíos continuos, como es, por ejemplo, el tema de la comunicación social,
el tema, bueno, de la interacción social, el tema de los intereses restringidos, el tema de las conductas repetitivas. ¿Qué es un interés restringido? Digo, para aquellos que no sabemos. Mira, por ejemplo, te voy a decir en mi caso, ¿no? Su interés restringido son los deportes. Ok. Entonces, él todo el tiempo te va a hablar de deportes. Ya, entonces su hiperfoco. Ajá, sí. Eso es su máximo. De hecho, pues, él es licenciado en comunicación y tiene un programa de deportes. O sea, y te puede hablar de fechas de deportes, porque ese es su interés restringido. Pero hay otros niños, jóvenes, adolescentes con otro tema restringido. Entonces, eso al momento de entrar en una sociedad, pues llama la atención. O sea, porque es atípico, digámoslo así. Porque, pues nada más habla de eso. Entonces, si tú lo conoces y le dices, me gusta ir a ver a los cholos, cada vez que te vea te va a preguntar sobre los cholos. Sobre los cholos. Wow. Entonces, ahí eso es el tema, una de las características del TEA. ¿Cómo se llama, perdón? TEA, trastorno del espectro autista. Ok, y qué bueno que lo menciona. Vamos a cómo se define el trastorno del espectro autista y hablemos poquito de para aquellos que no sabemos o vivimos en el desconocimiento, porque son realidades que no nos alcanzan, pero por ello no quiere decir que no existan. Entonces, para quienes no entendemos en términos así de un hígado encebollado, algo súper sencillo, ¿cómo podemos entender el trastorno del espectro autista? Es un trastorno en el neurodesarrollo. Así es. Esa es la definición, con restricciones o con desafíos en la comunicación, en temas ahora sí que restringidos y en conductas repetitivas. Pero se da en la primera infancia. Eso es lo clave, ¿no? La primera infancia. Que va de los... pues se cuenta que de los 0 a los 6 años. 6 años, más o menos. En la primera infancia. Pero en los primeros meses tú puedes empezar a ver rasgos. Ok, aquí me gustaría que nos compartiera como si somos papás, mamás, si tenemos algunas, no sé, sospechas, dudas, queremos como tips para poder como acercar, porque muchas veces creo que una de las, perdón si lo desconozco porque hablo desde el desconocimiento, una de las barreras creo que muchas veces es los padres, ¿no? La negación a un diagnóstico como tal. Entonces, puntos claves o herramientas que a usted le funcionaron para, ¿tú cómo? Yo. Herramientas que le funcionaron para vivir este proceso. Pues mira, puede ser, en el caso de Daniel era hiperactivo. Entonces, corría sin parar, ¿no? No tienen contacto visual. Ok. Eso es una. A veces cuando le hablas no responde al llamado. No señala o no te dice lo que quiere. Otra de las cosas, el juego imaginativo también no lo tienen o lo... Es muy literal. Es muy literal. Ellos son muy literales. Por eso es importante también el tema de la sociedad, de cómo te vas a comunicar con ellos, porque ellos son literales, pues. Ya, eso me lleva como a hablar de esos mitos y realidades que existen en el autismo. Por ejemplo, tengo algunos y ahí usted me irá instruyendo, ¿no? Que hablaban, por ejemplo, y estos son replicados a través de incluso las mismas personas. No es que las personas autistas son súper brillantes, todas son buenísimas para hacer música, ¿no? O el rollo de es que son muy impulsivos, son muy agresivos. ¿Qué? Ayúdeme a derrumbar mitos. Mira, esos son mitos. Esos son mitos. De que todos son agresivos, son mitos. Realmente, pues claro, al momento de que ellos se quieren comunicar y no lo están logrando, pues sí pueden llegar a caer en un tipo de frustración. Entonces, no es que sea agresivo, pues, sino a lo mejor quiere comunicarte algo que tú no le estás entendiendo, papá, que tú no le estás siendo claro, ¿no? Esa es una parte. La otra de todos son inteligentes. Pues también es un mito, pero son muy buenos, sí, en lo que a ellos les gusta, porque tienen... En su interés restringido, por ejemplo. En su interés restringido, ¿no? Okay. Esa es otra. La otra es, por ejemplo, de que no les gusta socializar. Claro que les gusta socializar. Por eso estamos trabajando en un tema de inclusión, para que ellos puedan socializar como cualquiera de nosotros, ¿no? Claro. ¿Qué otro mito podría ser? Que la mayoría son mujeres. Y no es cierto.
O sea, ahorita es en general 1 de cada 36 niños tiene autismo. ¿Y hay una razón de por qué? O sea, igual por ahí había escuchado como que algunos mitos con respecto a, o sea, los hijos de padres tal o tienden pues se dice, genéticamente ¿no? Ajá, se dice que genéticamente hay algunas por ahí cosas nada comprobado todavía. Okay, no hay una certeza no hay como una tal. certeza de que sea hereditario, por ejemplo. O pero que sea alguna cuestión genética. Okay. Pero sí puede pasar de que, por ejemplo, tu hijo tenga autismo y a lo mejor alguien de tu familia también, pues. Pero no considero yo. No es... Ajá, no es como una ley determinante, okay. No. Dentro de este mismo, por ejemplo, cuando hablamos de los diagnósticos, ¿qué pasa? Quienes tuvieron la fortuna de tener padres comprometidos que se informaron y les logran un diagnóstico, logran darle herramientas para prepararlos para la vida adulta. Como platicábamos ahorita fuera de cámaras, me comentaba que las herramientas que les brindes en esta primera infancia van a marcar totalmente la diferencia. No vas a ver en el momento los resultados, pero pues ahora sí que a la incorporación de su vida adulta o más madura en su etapa del desarrollo les hace la diferencia. Entonces platíqueme de Claro que sí. Todo lo que tú puedas hacer en la primera infancia lo vas a ver reflejado en la adultez. Todo, las terapias, el cansancio, diversas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de prepararlos para la vida adulta, como sea. Desde llevarlo a enseñarlo a que se baje un Oxxo, a enseñarlo a que ande en un transporte público, en Uber a lo mejor. Ahora sí que tú como familia vas a determinar, ¿no? ¿Qué es lo mejor para tu hijo siempre? El tema del diagnóstico es sumamente importante. Yo sí le hago una invitación a los psicólogos, neurólogos, todos los que estemos dentro del sistema de salud, que tenemos contacto con estos niños, tener un real compromiso en el tema del diagnóstico, porque ahí va a marcar la diferencia en muchas cosas. Los niños con TEA suelen tener otros diagnósticos, pues a lo mejor es TEA. Nunca viene solo. Nunca viene solo. Okay. Es TEA. Es el trastorno del espectro autista combinado con alguna otra neurodivergencia. Okay. Combinados, que la mayoría son combinados. También es importante ver el nivel de apoyo que requiere tu hijo, si es nivel de apoyo 1. ¿Cómo podríamos cómo encontrar? Ok, por ejemplo, el nivel de apoyo 1 y tiene estas características. Por ejemplo, necesita... Mira, como el espectro es súper amplio, no hay una lista exacta que yo te pueda decir. El nivel de apoyo 1 va a ser A, B, C, pero D. Pero como parámetros. Pero más o menos como parámetro te puedo decir que el nivel de apoyo 1 es hablante, por ejemplo. Puede comunicarse. Okay. El nivel de apoyo 2... ya tiene dificultades en el lenguaje. Okay. Claro, lo logra con otros métodos, ¿no? ¿Cuántos niveles hay? Disculpe. 3. 3 niveles. 3. Okay. 1, 2 y 3. Y el tercero me imagino que es el que ocupa ya una asistencia permanente. Sí, es el que ocupa una asistencia permanente y creo que es el que está menos visibilizado. ¿Qué sucede con...? Porque es aquella familia que vive entregada 100% a su hijo, desde comida, desde no control de esfínteres, desde no habla. Entonces, recuerda que las familias pues caemos en este proceso de duelo, ¿no? Aunque el otro día, muy interesante, yo miraba que decía, el diagnóstico se debe de escribir con lápiz porque es cambiable. Ok, sí va evolucionando, sí, se va complejizando, se va complejizando o se va atendiendo. Pues no atenuando porque no es como lo que comentábamos atrás de cámaras, pues no se cura. No se cura, no es una enfermedad, es una condición de vida, no es una enfermedad. No es como que, y como para cuándo se cura su hijo. Pues no, claro, que solemos de repente recibir como personas. Algo muy rescatable y es muy admirable es el reconocer esta labor que justamente hacen las personas cuidadoras de las personas que viven con alguna neurodivergencia, ¿no? Porque son a quienes les cae todo el peso social. Entonces, de repente aguantar
pues muchas gentes lo hacemos también desde la ignorancia, pues no sabemos qué es ofensivo, qué no es ofensivo. O sea, hay muchos términos en desuso que se siguen aplicando, ¿no? Incluso en el área de la salud, por ahí nos contactaba una doctora, la doctora Daniela Rodríguez, que quería hacer incidencia en porque existe al parecer un protocolo para actuación en atención a las personas que viven con un trastorno del espectro autista y neurodivergencia y no se aplica. Okay. En las cuestiones, por ejemplo, ustedes, ¿cómo vivieron esto? O sea, de nivel 1 me comenta que no tienen, no necesita una asistencia, por ejemplo, nunca necesitó una maestra sombra. Lo que pasa es que hace 23 años no había maestras sombras. Ok, entonces, como ello, entonces nunca se solicitó. Yo no te sabría decir si él la hubiera requerido o no, porque no había ese apoyo. No había, no, o sea, de hecho, la primer barrera a la que yo me enfrenté fue a la educación, al sistema educativo. Por ejemplo, no al sistema educativo como tal, pero sino a que tuviera la educación. Las herramientas para poder acceder a la educación, claro. Sí, claro, me lo corrieron de la escuela. Oh my God. Ahí hay que hacer apaga tantito la cámara. No sé. Pero era un colegio. Un privado. Privado, una escuela privada. Por ejemplo, y dentro de estos acompañamientos y estos acercamientos que tienen otros padres de familia con jóvenes infancias también, o jóvenes adolescencias y adultos con neurodivergentes, son los que atiende, bueno, no atiende, a los que asesora, con los que... Ahorita con los que me ha tocado asesorar es a jóvenes. Ok, y dentro de estos grupos, bueno, de estos padres que se acercan por, pues, mentoría, vaya, ¿no? O sea, me imagino que uno tiene que buscar ¿cómo podremos decir? Un factor común en la educación pública. ¿Cuál es? ¿Qué le falta o qué necesitamos para que la inclusión de nuestras personas con trastornos del espectro sea realmente incluidos en la educación? Incluidos. Actitud. Es cuestión de actitud. Entonces, una de las barreras es actitudinal totalmente. Es actitudinal, sí. Yo pienso que la inclusión es cuestión de actitud. Es cuestión de tú ponerte, ser un poco empático y visibilizar o darte cuenta que el trabajo que tú haces puede ser la diferencia en una persona que tú no estás viendo en ese momento. Pues. Claro, lo que comentaba, no, son realidades que no percibimos porque no son cercanas a nosotras, ¿no? Sí, pero fíjate que también el otro día yo escuchaba, ¿no? A alguien que decía, es que a lo mejor para que lo entienda lo tiene que vivir. Pero no podríamos estar pensando todo el tiempo de esa manera. Sí, claro. O sea, no lo tienes que vivir para entenderlo. Simplemente tienes que ser empático. Empático, y esto viene desde los valores, desde la humildad, desde la amistad, todo esto que enrolla, ¿no? Que envuelve a la sociedad, que envuelve a la familia que vive una situación con autismo. Para que tú como familia no tiendas a aislarte, ¿no? Porque sería más cómodo, pues, sacar a tu hijo de la escuela y tenerlo todo el tiempo educarlo en casa. Sí. Pero ellos ocupan socializar como todos nosotros. Claro. Imagínate, quédate 24 horas en tu casa en 4 paredes. Pues sí. O sea, creo que todos volveríamos, o sea, claro, ¿qué pasa, te desquicia de algún modo. Por ejemplo, eso me lleva a preguntar, ¿qué pasó con estas personas durante los 23 años de que comienza usted con todo este proceso? Por ejemplo, las personas que nunca recibieron un diagnóstico y que ahora tienen una vida adulta en la que son medianamente funcionales y logran desarrollar herramientas que les ayudan, pero nunca supieron que todo eso que sentían era un rasgo de autismo. ¿Se dice así? Sí, okay. Un rasgo, sí, una condición. Mira, pues muchas de ellas yo tengo no tengo la certeza porque nunca me he dado la tarea de hacer un estudio como tal, pero creo que son los jóvenes que de repente están en los centros de rehabilitación, que de repente pueden estar en un cerezo, okay. Que de repente pues es la oveja negra de la familia, de repente es el que no termina lo que empieza, por no haber hecho un diagnóstico a tiempo. Es muy complicado, mira. Oportuno. Oportuno. Es muy complicado como papá para empezar, tomar la decisión de acudir a hacer un diagnóstico. Ahí es el primer
el primer paso, ¿no? La primera barrera, escalón fuerte es cuando tienes que decirle a lo mejor a tu pareja o tú tienes que tomar la decisión de decir algo le está pasando a mi hijo. Esto no es como normal. No, lo voy a llevar con un especialista. Ahí yo creo que es lo primero y pues de ahí viene pues aquí está el diagnóstico. Y trabajar sobre ese diagnóstico, ¿no? Todo el resto de tu vida. No nomás voy a trabajar en unos mesecitos o en la primera infancia. No, voy a trabajar con esta persona todo el resto de mi vida. Toda la vida. Y lo voy a presentar como tal. Él es fulano, pues mi hijo tiene autismo. Claro que fíjate que a como va pasando el tiempo, los apoyos se van agotando, se van haciendo menos. No hay tanto apoyo para los jóvenes con una condición como lo hay para los niños. Ok, sí, mientras más crezca, más complicado es acceder a estas herramientas. Sí. Yo ahorita en la actualidad que me he envuelto más en este ambiente, me he encontrado papás que me dicen, de hecho tenemos un grupo de papás con jóvenes adultos con autismo que decimos, ¿y ahora qué podemos hacer con ellos? ¿Qué podemos hacer con ellos? ¿Qué actividades podemos hacer con ellos? O sea, a lo mejor una tarde de juegos de mesa, a lo mejor en el tema de arte, porque todo eso les ayuda a ellos para minimizar sus crisis, porque las crisis de nuestros niños o jóvenes van a ser también todo el tiempo, pues. ¿Cómo es una crisis como tal? Híjole, pues una crisis es cuando ellos se sobresaturan. Se sobreestimulan ante muchas cosas que pueden estar pasando a su alrededor. Te puedo poner un ejemplo, cuando ya tuvimos mucha actividad en la semana a lo mejor y no sé, salimos a San Diego o lo llevamos a una fiesta y luego lo llevamos a otra parte y luego nos fuimos al mercado y luego así tuvimos muchas actividades. Ellos se sobresaturan y entran en una crisis. O sea, puede ser de llanto, puede ser de enojo, todos lo manifiestan de manera distinta. Claro. Ajá, sí. Entonces, en ese sentido, para hablar entonces ahora sí de inclusión, uno, en la educación, ¿qué se necesita? Dos, en el rol de la vida adulta de estas personas para que realmente sean incluidas, tomadas en cuenta. Y por otra parte, hablando de esto que me decía, ¿no? De cómo conforme vas siendo un adulto se te va acortando la posibilidad de recibir alguna clase de apoyo. O sea, ¿qué nos falta en esos tres grandes rubros para ir apuntalando todo esto a un gran cierre? Mira, en cuanto a la educación, yo creo que, como yo les decía, la cuestión de la actitud, la cuestión de la capacitación continua, tanto de maestros como de padres de familia, como de la familia en general, de la sociedad, la capacitación que cada día y visibilizarlo cada día más. Yo creo que eso sería muy importante. Ok, por ejemplo, cuando hablamos de esta clase de apoyos, públicamente, ¿qué necesitaríamos las personas que cuidamos o que somos cuidadoras de personas neurodivergentes? ¿Qué clase de apoyos necesitamos? Pues es que nos convertimos en un coterapeuta. La familia somos un coterapeuta, pues. Okay. Por eso es importante que nosotros tengamos un buen equipo, sobre todo en la primera infancia. Cuando están entre, no sé, preescolar y secundaria, prepa, tener un buen equipo de trabajo, o sea, una red de apoyo. Una red de apoyo, pero esa red de apoyo tiene que ser, pues ahora sí que sí, el neurólogo con el que va tu niño, el terapeuta, la familia y la escuela, ¿no? O sea, que todos estén en el mismo canal para saber las necesidades que requiere este niño. Y otra de las cosas que se me pasaba a comentarles es aprender a conocerlos. Tú tienes que conocer a ese niño con el que estás trabajando. Okay. Si eres maestra sombra, si eres la maestra de grupo, si eres el directivo de la escuela, tienes que aprender a conocer a este niño para saber
cómo llevar su educación y cómo regularlo en caso de alguna crisis, o tener esa paciencia para decir, es que este niño necesita salir 5 minutos del salón, sin que yo lo reprima, lo regañe, le diga, oye, pero ¿por qué te vas a salir? Tienes que estar aquí. Sí, claro. Y que sus compañeros, o sea, toda la gente que está a su alrededor, sepa la condición del niño. Sí marca la diferencia. Entonces, claro, el diagnóstico, evidentemente vas a un lugar y, bueno, ya no es como niño berrinchudo, por eso, sino es, ok, vive una crisis, hay que apoyarle, hay que intervenir, hay que apoyarle o respetarle. O respetarle, o respetarle. So, si tú vas a un mercado y te das cuenta que un niño está entrando en una crisis, pues mantenernos o al margen o simplemente decirle, pues decirle a la mamá, ¿te puedo ayudar en algo? Claro. Porque la mayoría de las mamás que tenemos un hijo con una condición, cual sea, ya sea TEA, sea déficit de atención con hiperactividad, sea síndrome de Down, sea cualquier condición que no sea neurotípica. Y entrecomillémoslo, porque ¿quién es neurotípico? Sí, vivimos un estrés que yo creo que nadie puede imaginar. Sí. Nadie puede dimensionar ese estrés. La mayoría de nuestros niños pues son más irritables o suelen tener insomnio, por lo cual pues batallan para dormir, y pues, nosotras como mamás pues batallamos para dormir. De por sí. Sí, ¿no? Entonces creo que debe haber más conciencia en esa parte también. Claro, y hacer ejercicios como el que existan esos espacios en el que se pueda dialogar abiertamente de la condición, que podamos pues platicarlo, ¿no? Y para el final del día, y me molesta esta muletilla que tengo, ¿no? Pero de eso se trata, de que podamos normalizarlo, de que podamos lograr ser empáticos. Porque le juro que yo de lo que aprendí aquí, ya después yo lo platico a lo mejor con mi pareja, con mis amigos, y entonces como, pues no, ¿sabes qué? Esto es así. Lo que comentábamos, ¿no? De los estímulos, importante, platíquenos ya como para ir cerrando. Puntos a rescatar y por qué los colores del autismo, cómo podemos apoyar pues a los padres, a esas asociaciones que apoyan a las personas cuidadoras y a las personas que viven con este trastorno del espectro autista y neurodivergencia. Yo creo que lo esencial, mira, lo primordial es contar con redes de apoyo. O sea, es básico tener redes de apoyo en las comunidades, en las escuelas, en los trabajos, simplemente darte la tarea de ver si en tu trabajo, en tu espacio de trabajo, tienes alguna compañera o compañero que tenga un hijo con TEA o con alguna otra condición de vida. Incluso la misma compañera o el compañero, ¿no? Porque a lo mejor tú puedes detectar cuando ella venga súper cansado, súper tronado. Y hay manera de echarle la mano. Pues echarle la mano, claro. O sea, pues digo, yo trabajé muchos años y de repente me tocaba pues llegar en esa condición, ¿no? De súper agotamiento total y tener que ponerme la camiseta de la chamba y resolver. De la chamba y resuelve y síguele, ¿no? Entonces, creo que para mí en ese momento yo tuve muy buen equipo de trabajo. Entonces, la verdad, para mí en ese momento el que ellos me dijeran, le traje un café o algo, era ya súper reconfortante, ¿no? De hecho, le comentaba hace ratito, o sea, yo me he dado a la tarea de en esta asociación civil tener un espacio de café los miércoles con algunas mamás. Para poder pues sí, bajar en la tensión. Y platicar, porque nosotras tenemos un común denominador que es hijos con TEA. Entonces, ahí nosotras hay veces que nada más queremos platicar, hay veces que platicamos o tenemos un tema a trabajar que es autoestima, el estar bien nosotras como mamás para poder seguir con este tema y seguir buscando, porque esta condición de vida, pues ahora sí que es para toda la vida, ¿no? Entonces, poder seguir nosotras buscando, tocando puertas. Digo, ahorita en la vida adulta, nosotros en el tema laboral, ¿no? No conozco, la verdad, una de las cosas que
vi que íbamos a abordar es si hay algún lugar donde hay alguien que esté 100% incluido en el área laboral. La verdad, yo desconozco si a alguien desconozco por completo si hay algún autista que esté ya incluido en el área laboral 100%. Con un diagnóstico. Con un diagnóstico y sobre todo que él pueda llegar a tocar la puerta y decir, sí, quiero trabajo, pero tengo TEA. Claro. Sí, porque pues en ese momento a lo mejor nos vamos a hacer para atrás, ¿no? O sea, pero porque pero que también tiene mucho que ver con el prejuicio, ¿no? Ajá. Pero pues también estás de acuerdo que necesitas hacer ciertos ajustes. Razonables. Muchos de ellos, no todos, porque pues digo, es un espectro, ocupan un horario más recortado. Sí, precisamente por la exposición a los estímulos, ¿no? Ajá. Claro. O tú como compañero vas a tener que no tener la música en la oficina a un volumen alto porque a lo mejor tu compañero le molesta. O a lo mejor si ese compañero o ese chico con TEA llega a trabajar y hace su trabajo perfecto, pero se pone los audífonos, a lo mejor al jefe no le va a gustar. Entonces, todos estos prejuicios necesitaríamos estarlos como enfrentando. Hemos avanzado mucho, la verdad. Yo estoy contenta porque creo que hemos avanzado mucho. Te digo, ya lo podemos hablar las familias también mucho sin pena, más, ¿no? sin pena, mucho más abierto. Ya podemos decir, sí, yo soy mamá TEA. Yo también. O en el mercado ya decirle a alguien, oye, mira, esta sociedad, este grupo, ¿quieres ir? Y ya, a lo mejor en el momento te va a decir que no, pero después se va a unir, después lo va a necesitar. Todas las familias necesitamos esta red de apoyo y aceptar. Yo creo que una vez que ya te sientes como aceptado, ese apoyo, como ese respaldo, como que la vida cambia. Claro, totalmente que cambia. Sí, cambia. Pues no todos afuera son tan malos, no todo pinta tan mal. No, hemos avanzado muchísimo, la verdad. Yo considero que vamos por buen camino, nos falta un pedazo, pero sí lo vamos a poder lograr. Sí lo vamos a poder lograr. Y en cuanto a lo que me preguntabas del tema de los colores, el logo actual de autismo es el infinito. Lo pones por ahí, ¿no? Es el infinito porque son infinitamente posibilidades, ¿no? Los colores pues son diversos, como yo siempre digo, o sea, tú agarras una caja de colores, todos son diferentes, pero todos tienen una función y todos tenemos pues habilidades, ¿no? O tenemos cosas rescatables, todos y cada uno de nosotros. Entonces, igual los chicos con autismo, ¿no? Es una condición de vida simplemente. Pues ahí está. Muchísimas gracias, psicóloga Denise, por acompañarnos y abrirnos un poco más el panorama con respecto a estos temas y hacer lo más importante, que es traerlo a la mesa, porque recordemos que no existe de lo que no se habla. Entonces, pues muchas gracias, felicidades por todo el trabajo que hace y nos podemos compartir sus contactos y la asociación en la que estamos y muchísimas gracias. Pues esto fue BC Incluyente, nos acompañó la doctora Denise López y muchísimas gracias, fue un gusto. Ay, gracias recibirla. A ustedes y la verdad yo feliz de poder ayudar a muchísimas mamás y cuando lo consideren necesario, o sea, yo estoy dispuesta para llevarles ahora sí que pues, mi testimonio. Pues muchísimas gracias. Sí lo vamos a tomar en cuenta. Al menos yo sí, porque hay alguien en particular que me gustaría acercarle para que tuvieran este diálogo y a lo mejor asesorías quizás, ¿no? Primero que nada para este acercamiento a lo que es la aceptación de buscar el diagnóstico. Sí, sobre todo el diagnóstico. Como te dije en un principio, se escribe con lápiz, se puede modificar, se puede borrar y empezar, o sea, las veces que sean necesarias. De hecho, el infinito nos habla de, muchas veces decimos, ya logramos esto, y chin, hay una crisis. Y viene una curva y volvemos a empezar. Y volvemos a empezar miles de veces, o sea... No, yo creo que no se imaginan las veces que volvemos a empezar como papás, pues, y las puertas que tenemos que tocar desde el tema de la alimentación de la familia y la reeducación de toda la familia que está alrededor de nuestros hijos, porque uno de los principales miedos como papás es ¿qué va a pasar con mi hijo cuando yo no esté?
Claro. Así que muchísimas gracias. Pero no nos queden con eso. Si hay esperanzas, afortunadamente contamos ahora con usted, que hace la diferencia para quienes, que usted se ha convertido en esa persona que usted misma necesitó en el momento, y eso es súper valioso y rescatable. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Adiós, querido estado de Baja California, y nos vemos.